Una de las principales características de los psicópatas es que suelen cosificar a sus víctimas y no sienten por ellas ningún tipo de empatía. Las utilizan para procurarse placer y cumplir sus fantasías más enfermas, aunque aquello implique humillaciones, abusos, torturas o incluso la muerte. El caso del danés Peter Frederiksen es uno de los más desconcertantes y espantosos registrados en Sudáfrica en la última década y expone los límites de la crueldad humana. Bajo la fachada de un sujeto relativamente normal, se escondía un abusador, un sádico y un fetichista que perpetró actos aberrantes y negó todas las acusaciones en su contra hasta el último minuto. Sudáfrica es un país ubicado en África Austral, habitado por unos 60.415.000 habitantes. Si bien es una de las economías más importantes del continente africano, su tasa de desempleo, la desigualdad social y el crimen en general son algunos de sus mayores problemas. Los homicidios, las agresiones de carácter sexual y los robos a mano armada alcanzan cifras preocupantes. Al mismo tiempo, la ineficiencia y la corrupción de las autoridades han hecho que las tasas de criminalidad aumenten, destacándose el crimen rural, en donde cientos de agricultores, principalmente blancos, han sido víctimas de violentos ataques que en muchos casos les han provocado la muerte. Junto con Pretoria y Ciudad del Cabo, Bloemfontein es una de las 3 capitales de Sudáfrica, además del centro administrativo y judicial del país. Y si bien no presenta índices de criminalidad tan elevados como Johannesburgo o Ciudad del Cabo, en los últimos años los delitos sexuales contra mujeres y niños han experimentado un aumento preocupante. El 17 de septiembre del año 2015, Anna Matseliso Molise, de 28 años, se comunicó con la policía acusando a su marido, un danés identificado como Peter Frederiksen, de todo tipo de agresiones y amenazas. La mujer ya había realizado una denuncia en el mes de febrero por violencia intrafamiliar, la cual no fue tomada en cuenta por las autoridades, debido a que no presentó ningún tipo de prueba. Pero esta vez se trataba de acusaciones mucho más graves. Matseliso afirmaba que pocos días antes su esposo la había drogado y posteriormente le practicó un procedimiento quirúrgico en el cual le seccionó el clítoris. Supuestamente había bebido una copa de champán que la dejó inconsciente y al despertar estaba sobre su cama, con los genitales cercenados y las sábanas empapadas en sangre. Se trataba de una acusación tan espantosa como inusual y despertó varias dudas entre los agentes, quienes creían que la mujer podía estar mintiendo. Sin embargo, esta insistió en que todo aquello era cierto y que no era la primera víctima. De hecho, aseguró que su marido tenía una colección de varios clítoris dentro de su congelador. Matseliso contó a las autoridades que Frederiksen era un sujeto extremadamente manipulador, agresivo e intimidante, y que habría engañado a varias mujeres en condición de calle para que fueran a su casa, en donde las drogaba y anestesiaba para circuncidarlas sin su consentimiento. Luego les daba algo de dinero y las amenazaba de muerte para que no lo delataran. Si bien la mutilación genital femenina es una práctica relativamente común en ciertas regiones de Somalia o Sudán, en Sudáfrica no es socialmente aceptada. Las acusaciones de la mujer resultaron alarmantes y finalmente se procedió a investigar. Un grupo de oficiales se dirigieron a los suburbios de Langenhoven Park, donde se encontraba la vivienda de Frederiksen, y el sospechoso fue detenido para aclarar la situación. A pesar que estaba sorprendido ante la presencia policial, no prestó mayor resistencia y los acompañó hasta la comisaría.
Sin embargo, cuando se registró el congelador que estaba en la propiedad, los agentes se llevaron una desagradable sorpresa. Al interior había 21 clítoris amputados, dentro de bolsas plásticas cuidadosamente selladas, todas con una pequeña etiqueta que indicaba la fecha de la mutilación, además del nombre y la edad de la mujer a la cual pertenecían. Otros 3 genitales femeninos completamente secos serían encontrados en un pequeño gancho de metal oculto en el subterráneo. En la casa también se halló una enorme cantidad de material pornográfico que implicaba a menores de edad de entre 8 y 16 años, un arsenal de armas de fuego de distinto calibre, ropa interior femenina, una bolsa con vello púbico de las supuestas víctimas, anestésicos, todo tipo de instrumental quirúrgico y varios videos en los cuales se podía ver a Frederiksen quitándole el clítoris a un par de mujeres con pinzas y un bisturí. Peter Frederiksen, de 63 años, estaba casado con Anna Matseliso Molise y habían tenido 2 hijos. Los únicos antecedentes que existen sobre su pasado es que desde muy joven parece haber estado obsesionado con la brujería, el satanismo, la cacería furtiva y las armas de fuego. En el año 2006, mientras vivía en Dinamarca, Frederiksen fue condenado a un breve periodo de cárcel por cargos de fraude, tráfico de armas y contrabando de dientes de elefante. Posteriormente se habría mudado a Sudáfrica, en el tranquilo barrio de Langenhoven Park, en donde abrió una tienda de armas y amasó una pequeña fortuna, a pesar que no contaba con papeles de residencia y que el mismo Interpol estaba tras su pista. En el año 2010 viajó por una temporada hasta Lesoto, un pequeño país sin salida al mar ubicado en el centro del territorio sudafricano, en donde conoció a Anna Matseliso y tras contraer matrimonio, la llevó a vivir con él y tuvieron 2 hijos. Si bien Peter Frederiksen parecía ser un padre de familia apacible y cordial, se sabía que tenía contactos con varias personas poderosas, tanto dentro como fuera del país. De hecho, algunos afirmaban que en más de una ocasión se había jactado de que tenía fuertes vínculos con la policía sudafricana y al mismo tiempo con organizaciones criminales que le compraban armamento, incluyendo el temido Mossad, una agencia de inteligencia israelí. Independientemente de si aquello era cierto o no, Frederiksen se había convertido en un sujeto que despertaba cierto temor en la comunidad y con el que era mejor no tener problemas. Se ignora la fecha exacta, pero se cree que fue en este periodo que comenzó a drogar a jóvenes vagabundas de Sudáfrica y principalmente de Lesoto para someterlas a una operación clandestina en su propia casa, en la cual les extirpaba el clítoris y los almacenaba en un congelador a modo de trofeo. Además de grabar en video dichos procedimientos, los describía detalladamente en un diario que también fue hallado en su vivienda. Algunas de las víctimas pudieron ser identificadas y localizadas, debido a que sus nombres estaban en las etiquetas de las bolsas con genitales encontradas en el congelador. Y si bien confirmaron haber sido drogadas y mutiladas por el hombre, no estaban dispuestas a testificar en su contra en un tribunal, ya que temían por sus vidas y las de sus familias. Por su parte, Frederiksen negó todas las acusaciones. Aseguró que tenía instrumental quirúrgico en casa porque se dedicaba ocasionalmente a realizar piercings y todo tipo de modificaciones corporales, incluyendo circuncisiones femeninas, las cuales habría llevado a cabo a más de 20 mujeres con su pleno consentimiento, ya que pertenecían a una pequeña aldea de Lesoto, en donde supuestamente la mutilación genital femenina era parte de una tradición, algo que se pudo probar era completamente falso.
Con respecto a la colección de clítoris en el congelador, afirmó que su esposa tenía amplios conocimientos en brujería y que fue ella la que insistió en conservarlos para realizar ciertos rituales. Sin embargo, el hecho de que la propia mujer fuera víctima de las mutilaciones hacía que su declaración resultara dudosa. Al mismo tiempo, parte del material pornográfico incautado en la casa de Frederiksen parecía haber sido producido por él mismo, lo que causó gran indignación, sobre todo porque se trataba de menores de edad. La impactante noticia horrorizaría a todo el país, desatando diversos debates sobre la violencia de género y las terribles prácticas de mutilación genital femenina que aún se realizan en algunas regiones del continente africano. Los medios de comunicación clasificaron a Peter Frederiksen como uno de los criminales sexuales más atroces de todo Sudáfrica y esperaban que la justicia lo condenara a cadena perpetua, pero existía cierta inquietud entre las mismas autoridades. El 28 de septiembre, la defensa de Frederiksen había solicitado la libertad bajo fianza, ya que supuestamente sus delitos aún no habían sido probados, pero la petición fue denegada. A las afueras del tribunal, cientos de ciudadanos y miembros de la Liga de Mujeres del Congreso Nacional Africano se habían congregado para ejercer presión a las autoridades y evitar que Frederiksen quedara en libertad. Si bien se contaba con una importante cantidad de pruebas incriminatorias, Anna Matseliso, la esposa de Frederiksen, fue la única que se ofreció a declarar contra él. Todas las otras mujeres que sufrieron las terribles mutilaciones no se atrevieron, principalmente por dos motivos. El primero era que temían por sus vidas, pues el hombre afirmaba tener contactos dentro y fuera del país, y les había advertido que las mandaría a matar si llegaban a delatarlo. El segundo era que en Sudáfrica no existía una ley específica para el delito de circuncisión forzada, y por ende no había certeza de que finalmente pudiera ser condenado. Sin embargo, el martes 20 de octubre del 2015, un mes después de que el caso remeciera a todo el país, ocurriría un hecho que cambiaría el curso de la investigación. Anna Matseliso, la esposa de Peter Frederiksen, fue acribillada a las afueras de la casa de sus padres, en Maseru, la capital de Lesoto. Según un testigo, 3 sujetos descendieron de un vehículo y le dispararon en la espalda, la cabeza y el estómago antes de darse a la fuga. La mujer quedó agonizante y si bien pudo ser trasladada hasta un hospital, fallecería al día siguiente debido a la gravedad de las heridas. La policía de Lesoto fue incapaz de dar con los autores del crimen. La inesperada muerte de Anna Matseliso fue un duro golpe para la fiscalía en el caso contra Peter Frederiksen, pues era la única testigo que podía incriminarlo. De hecho, se trataba de una tragedia demasiado conveniente para el acusado, el cual se mostró sumamente afectado tras enterarse de la noticia. Las autoridades iniciaron una nueva investigación, ya que sospechaban que el mismo Frederiksen podía estar involucrado en el crimen. Aquello lo indignó a tal punto que se mostró desafiante en los tribunales, exigiendo que dejaran de investigarlo con respecto a la muerte de su esposa, si no tenían pruebas en su contra. A finales de junio del 2016, Peter Frederiksen se dio una entrevista a un programa sudafricano, en donde aseguró que era completamente inocente de los 58 cargos que pesaban en su contra. Sin embargo, realizó un comentario bastante llamativo en el que aseguró: "Definitivamente no fui criado para matar a nadie, en absoluto. Pero creo, y lo digo muy en serio, que puede ser necesario hacer este tipo de cosas si quieres sobrevivir".
Sin embargo, en julio de ese mismo año, un compañero de prisión de Frederiksen, identificado como Motlatsi Moketti, declaró ante el tribunal que éste le había ofrecido $2.500 para contratar a un par de sicarios del exterior y asesinar a su esposa, Anna Matseliso. Si bien la mujer había decidido testificar en contra de su marido, estaba ciertamente aterrada ante la posibilidad de que éste la mandara a matar. Había rechazado la oferta de protección policial de las autoridades sudafricanas porque Frederiksen aseguraba que tenía estrechos vínculos con algunos agentes. Huyó a su país y se refugió en la casa de sus padres hasta que iniciara el juicio, pero aquello no fue suficiente para mantenerla con vida. La muerte de la mujer había puesto en aprietos a la fiscalía, sin embargo, una nueva testigo se ofreció a colaborar. La hermana de Anna Matseliso, de solo 9 años, afirmaba que Frederiksen había abusado sexualmente de ella 2 años antes. Su testimonio, entregado a mediados de agosto del 2017 por videollamada, dejó en claro que Frederiksen era un depredador sexual con conductas fetichistas extremadamente peligrosas. Las lesiones de la menor serían constatadas por un par de médicos, los cuales corroboraron que había perdido su virginidad. Frederiksen seguía negando todas las acusaciones, sin embargo el testimonio de la joven víctima lo puso en graves aprietos. En cierto momento, llegó a declarar que esperaba evitar una sentencia al someterse a exámenes psiquiátricos, insinuando que podía sufrir de alguna enfermedad mental. Sin embargo, se determinó que era completamente competente para enfrentar un juicio y que de hecho tenía rasgos psicopáticos. A pesar que Frederiksen enfrentaba un total de 58 cargos, finalmente fue absuelto de las mutilaciones genitales que llevó a cabo, ya que ninguna de las víctimas quiso testificar en su contra y la ley sudafricana no era clara con respecto a este tipo de delito. Aún así, en marzo del año 2018, Peter Frederiksen sería encontrado culpable de 36 cargos criminales, entre los que se incluían violación, conspiración para cometer asesinato, posesión, producción y distribución de pornografía infantil, posesión de medicamentos no autorizados y tráfico de armas, por los cuales sería sentenciado a 2 cadenas perpetuas. Si bien había negado hasta el último minuto ser el responsable de los crímenes que pesaban en su contra, tras oír la decisión del juez, se dirigió brevemente a la familia de su ex esposa para pedir disculpas. De todas formas, quedaba bastante claro que no estaba arrepentido. Pocos días más tarde, Frederiksen recibiría una condena adicional de 40 años de prisión por otros delitos. Fallecería por causas naturales en la prisión de Bloemfontein el 15 de septiembre del año 2024, a la edad de 72 años. Peter Frederiksen encaja en el perfil de un psicópata organizado y narcisista que por medio de la manipulación y la intimidación intentaba conseguir todos sus objetivos. Lejos de ser un depravado sexual impulsivo, planificaba sus crímenes de manera minuciosa. Procuraba dejar registros de sus actos depravados tomando fotografías, grabando videos e incluso escribiendo en un diario sobre los detalles más morbosos, porque aquello le provocaba satisfacción. Era además un pederasta y un misógino que sentía un enorme desprecio hacia las mujeres. La mutilación genital delata una fuerte parafilia y es bastante probable que disfrutara ejerciendo un control total sobre sus víctimas al dañarlas y humillarlas. El hecho de que amputara y guardara los clítoris en un congelador podría haber sido parte de su fetiche y resulta evidente que los consideraba una especie de trofeos.
Al igual que el australiano Peter Scully, que cometió sus horrendos crímenes en Filipinas, Peter Frederiksen posiblemente escogió vivir en Sudáfrica porque pensaba que las autoridades serían menos eficientes, que podría actuar con total impunidad y que encontraría víctimas mucho más vulnerables que en Dinamarca. Si este video te gustó, dale like, suscríbete y compártelo en tus redes sociales. Esto me ayudaría mucho para seguir subiendo este tipo de contenido. Recuerda activar la campanita para recibir un mensaje cada vez que suba un nuevo video. En la descripción podrás encontrar los enlaces para comprar mis libros Monstruos Humanos 1 y 2, en donde ahondo en el tema de los asesinos seriales, y también mi cómic Freak Show, 5 historias de circo. Te invito a visitar mi otro canal, La Crónica Inquietante, un espacio orientado al misterio, personajes extraños, sucesos impactantes de la historia y otras curiosidades. El link está en la descripción. Mi nombre es Álvaro y este es el canal del crimen